Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, Javerín. Antes de invitarles al paraíso, como les prometiera, quiero que volvamos a pedir por los enfermos y también por las familias que deben atender su recuperación y su rehabilitación. Tarea ímproba, muy difícil, muy difícil. Que Hashem les dé mucha fuerza para poder superar este tiempo tan especial y que sean gratificados al ver que los enfermos van a estar bien. Bueno, vamos al relato con el cual iniciaremos este encuentro. Un pagano le había prometido a un rabino que se convertiría al judaísmo con la condición de visitar al menos en un sueño el paraíso de Israel. El rabino aceptó y se ofreció a llevarlo al paraíso la misma noche de esta solicitud. Por caminos embarrados y quebrados, llenos de surcos, lo lleva en un sueño a una pobre casucha iluminada por una lamparita donde ven a un anciano demacrado inmerso en la lectura de un enorme grimorio. El rabino dijo con emoción y orgullo: ese Rabí Akiva, el más grande de nuestros maestros después de Moshe, y aquí está en el paraíso. Pero, dijo el pagano, me estás tomando el pelo. Este paraíso es pésimo. No veo que sea lujoso, no veo en él placeres, solo veo a un anciano macilento y cadavérico que debió haber estudiado toda su vida y ahora continúa sentado estudiando en ese espacio. Exactamente, dijo el rabino, esa es su recompensa. Ahora entiende lo que está leyendo. Por eso está en el paraíso. Este es el tipo de Gan Eden que me deseo a mí y que les deseo a ustedes. Y no en vano, en este relato, quien lo diseñó tomó a Rabbi Akiva como ejemplo. Una aclaración sobre el idioma español: elegí el uso de la palabra grimorio porque es un tipo de libro de conocimiento mágico europeo que se usaba en la Baja Edad Media, por ahí del siglo XIII, y que se usó hasta el siglo XVIII. Esos libros contienen correspondencias astrológicas, listas de ángeles y demonios, instrucciones para aquelarres, para encantamientos y hechizos, para mezclar medicamentos, invocar entidades sobrenaturales y fabricar talismanes. La usé simplemente porque me gustó la palabra y porque hasta hace unos minutos atrás, antes de salir al aire, estábamos discutiendo sobre el idioma español. Bueno, Javerim, hasta aquí la entrada al paraíso que les había prometido. Ahora, antes de relatarles la historia registrada hace 1500 años de la hija de Rabbi Akiva, que quedó pendiente y que a lo mejor va a quedar pendiente también después de nuestra reunión, deseo analizar con vosotros cómo y por qué Rabbi Akiva, de ser un hombre sin fortuna, se convirtió en una persona muy rica. ¿Y qué sucedió con su fortuna? Vamos a usar para resolver esta pregunta la Gemara, es decir, el Talmud babilónico, en el libro de Nedarim, en el folio 50a. Nedarim 50a, es decir, el tomo que habla de los votos y las promesas, nos relata que Rabbi Akiva se hizo rico gracias a 6 cosas. Estoy traduciendo un poco textualmente del arameo, por lo tanto el idioma puede resultarles un poco tosco. Se hizo rico gracias a 6 acontecimientos. Primero, al dinero que recibió, ustedes ya lo saben, de Calva Sabúa, después de que éste anulara su voto al descubrir que su pastor se había convertido en un gran sabio. Segundo, cuando ganó dinero del ariete de un barco, en arameo Eila Disfineta, ya que los artesanos modelaban una escultura de un tipo de oveja para cada barco que se colocaba en su proa
y que se usaba para ocultar dinero. Algunos comentaristas creen que las esculturas estaban confeccionadas por hierro muy liviano que se rellenaba secretamente con monedas de oro y que se usaban de asiento, con el pretexto de mantener la estabilidad del barco. Únicamente el capitán sabía que había allí dinero y nadie, por lo tanto, intentaba robarle. Otros dicen que ese asiento también podría haber sido usado como inodoro, antes de que se inventara el inodoro, por lo que a nadie se le hubiera ocurrido pensar qué había adentro sobre esas ovejas sobre las cuales las personas se sentaban y vaya uno a saber qué cosas hacían. En una ocasión, los marineros olvidaron uno de esos carneros en la orilla del mar y Rabbi Akiva vino y lo encontró con el dinero almacenado dentro. La Gemara sigue diciéndonos que hubo un tercer suceso que permitió que Rabbi Akiva se enriqueciese. Y nos dice que se hizo rico con un tronco, gavzá, de madera, ya que en una ocasión les dio 4 dinares a marineros y les dijo, tráiganme algo que valga la pena. Pero los marineros encontraron solo un tronco de madera en la orilla del mar. Frustrados y dolidos por no haber encontrado nada valioso, se lo llevaron y le dijeron que nuestro amo espere con esto hasta que traigamos un objeto más digno. Rabbi Akiva tomó el tronco, lo movió, escuchó un ruido raro y descubrió que estaba lleno de dinares, ya que en una ocasión un barco se hundió y toda la mercadería, es decir, el dinero que pertenecía a la gente del barco, se colocó en ese tronco y fue encontrado en esa ocasión por los marineros. Vemos que esta razón también está relacionada con el agua. Continúo. Rabbi Akiva se hizo rico gracias a un convoy de ismaelitas llamado Seruquita en el lenguaje arameo. Pero no da detalles la Gemara qué fue lo que sucedió con el convoy de los ismaelitas. Y se hizo rico gracias a cierta Madonas, a cierta dama. Rabbi Akiva pidió prestado a una dama porque se había quedado sin un centavo y dijo que Dios sería su garante. Cuando llegó el momento de devolver el préstamo, la hija del rey se volvió loca y arrojó al mar un bolso con sus joyas. El bolso fue encontrado por esa señora que decidió no cobrarle la deuda a Rabbi Akiva porque estaba enfermo y le disculpó el pago y Rabbi Akiva se quedó con el dinero que había recibido de ella. Después de todo, Dios le devolvió. Ella le dijo a Rabbi Akiva que su garante había pagado su deuda, por lo que le permitió quedarse con el préstamo. Y Rabbi Akiva también se hizo rico con la esposa de Turnus Rufus. Repito, con la esposa de Turnus Rufus, Quintus Tineius Rufus, que era el Moshel, el gobernante más fuerte y enemigo de los Yehudim, que se convirtió y le dio su dinero. La esposa se convirtió. Y con un ministro romano, sobre el cual hablamos largamente durante toda una noche, llamado Ketia Bar Shalom, y del cual aprendimos algunas cositas. ¿Se acuerdan ustedes? Tratamos el tema de Ketia Bar Shalom hace 2 semanas. Bueno, me voy a detener un segundito aquí porque quiero que ustedes me digan por qué creen que la Gemara nos trae estas historias sobre Rabbi Akiva. Si alguno de ustedes se anima a dar a conocer su opinión, me va a dar mucho gusto. Alguien que quiera aventurar una hipótesis. Sí, Pedro. Bueno, yo creo que para hacerlo humano, ¿no? O sea, para humanizar a Rabbi Akiva, o sea, de quien se sabe que era un mártir, que era un genio, que era así de los que entró al Pardés y salió y entró y salió sin así, pero pues lo humaniza, ¿no? Es como su camino para llegar a donde llegó, ¿no? Es como el camino de lo mundano también, pero que te lleva como a lo
pues al camino de la santidad que siempre habla Yerahmiel, que es un camino, ¿no? יפה. תודה, ג'ני. Sí. Pedro, por favor. ¿Me escuchan? Sí. Mi opinión sobre la pregunta es la siguiente. Rabbi Akiva era 100% materialista hasta que se comenzó a estudiar. Cuando comenzó a estudiar, se abandonó el mundo material y se convirtió entró al mundo espiritual. Una vez que estaba en el mundo espiritual, le pasó lo mismo que le pasó a Abraham. Abraham fue testeado, no sé cómo se dice en español, Puesto a prueba. ha puesto a prueba por Dios cuando vino en Lech Lecha, vino a Israel, y Dios le prometió que va a ser rico, va a ser famoso, va a tener mucha grande familia, y llegó con miles de personas, con miles de discípulos, y tenía una fortuna muy grande, y llegó a Israel y había sequía y no había lo que comer. Entonces el test fue qué es lo que iba a hacer Abraham. Si Abraham iba a ayudar a la gente, a sus discípulos con el dinero, y se iba a ir a Moab, como lo hizo Elimelech, que se fue a Moab con su dinero y se compró un palacio en Moab. Abraham, sabemos que se fue, que dio hasta el último centavo del billón de dólares que tenía en ese momento a sus discípulos para comida, y cuando se quedó sin nada, se fue a Mitzrayim y no tenía dinero para pagar el hotel y para la comida. Tuvo que pedir prestado con plata para pagar a los hoteles. El mismo le pasó a Rabbi Akiva. Una vez que él se dispuso, fue al mundo espiritual, Dios lo testió y le dio fortunas grandes para ver qué es lo que hacía con la fortuna grande, si se volvía al mundo material o no. Y la verdad es que no se volvió al mundo material, que dio su vida por el mundo espiritual y sacrificó su vida, y cuando sacrificó su vida, dijo en nombre de Dios, Shema Israel. Gracias, Pedro. Alisa y Raf. Me quedé pensando en la pregunta, es decir, ¿por qué la Guemará trae esto? Que tiene que ver más con una especie de gracia. Es como si el dinero le llegara como sin trabajo, ¿no? Y digo, en las cosas encuentra, digamos, el dinero como en aquellos lugares donde otros no lo encuentran, ¿no? Como en el tronco de madera, en el ariete del barco, ¿no? Logra que no le cobren la deuda. Digo, hay como, es raro, digamos, me suena raro, ¿no es cierto?, que la Guemará justamente traiga estos justificativos a la fortuna de Rabbi Akiva. Ya tengo más preguntas que una hipótesis, ¿no? Es raro. Gracias, Alisa. Galia, por favor. Ahora cuando habló Alisa me hizo recordar, creo que no sé si la semana pasada o la anterior hablamos de cuán bueno es un rab con dinero, sin dinero, ser rico, ¿no? Un sabio de la Torá, si no me equivoco, si era bueno, que sea humilde, qué era ser humilde, un rab humilde o no humilde. Y a mí también me llama la atención que él no iba en busca del dinero, al menos no me da la sensación.
él iba por el camino de la santidad, como dijo Peter. Y ese camino le añadió, de alguna manera, de la manera pareciera que fortuita, pero yo no creo en esta suerte así nomás, hacerse rico. Ya sé. Gracias, Galia. Raf. Vamos a continuar porque las respuestas de ustedes de alguna manera abren un poco el panorama y podemos agregar nuevas respuestas, pero han dicho cosas muy importantes y muy inteligentes. Quiero solamente agregar un dato que está fuera del libreto, que Rabbi Akiva y Rabbi Yehudá Anasí, en definitiva, tuvieron una concepción positiva hacia la riqueza. Y el dinero, ya lo habíamos visto, a veces se convierte en una prueba y puede convertirse para hacer algo maravilloso y puede servir para algo desgraciado. Lo dejamos aquí y vamos a avanzar un poquito más y quizás regresemos para analizar alguna de estas respuestas de la Gemara. Por de pronto, la Gemara en Brajot 61b nos trata de dar a entender que quizás las autoridades romanas confiscaron las propiedades de Rabbi Akiva, como ustedes vieron, debidas a razones fortuitas, por lo menos, o aparentemente fortuitas, y queda la pregunta si dejó a su hijo sin riquezas. Ya habíamos hablado de su hijo, que también era después un jajam, pero es un tema. Un dato simplemente importante de otras Gemarot, hablan de la finca de Nagdimón, en español es conocido como Nicodemo Ben Gurión, que era uno de los hombres más ricos de Jerusalén. Él aparece en Gitín 56a, en Ta'anit 19b, se arruinó y su hija se empobreció, y así aparece en Ketubot 66b. Ya sea porque a veces daba caridad con un estilo extravagante, fíjense en ustedes la característica de dar caridad con un estilo extravagante, quizás por su propio honor, o que su gran riqueza lo obligaba a dar aún más caridad de la que daba o de la que podía. Nicodemo parece haber sido una figura rica y respetada, conocida por su santidad y generosidad. Fue un oponente de los celotes y de la rebelión contra Roma, que llevó a la destrucción de Jerusalén. ¿Qué son los celotes? Y utilicé la palabra celotes y no la palabra canaim. Los celosos que en el nombre del movimiento político del siglo I, fundado por Yehudá Aglili, se llamó así por el celo por Dios guardado por sus miembros. Cuando Vespasiano se convierte en emperador, Nicodemo buscó la paz con el hijo del emperador, quien era el hijo de Vespasiano, nada más y nada menos que Tito, que dirigía la guerra. Agitó contra la persecución de la guerra por los Canaim. En represalia, destruyeron las provisiones que él y sus amigos habían acumulado para el uso de los peregrinos que iban a subir al Beit HaMikdash. La humildad de Rabbi Akiva y sus tremendos esfuerzos por la caridad parecen descartar la posibilidad de que perdiera su fortuna por las mismas razones que Nagdimón. Sin embargo, existe el concepto que una persona no debe dar una parte masiva e insostenible de su riqueza a la caridad y por lo tanto arruinarse. Este concepto es tomado por el derecho romano y hay varios códigos civiles que traen una figura jurídica de la persona que da, reparte más dinero del que tiene, y entonces hay que frenarle el gasto a través de un interventor, ¿verdad? La pregunta es, ¿Rabbi Akiva hizo eso? ¿Podrían las necesidades de la época haber sido tan imperativas que esa directriz de no dar más de lo que se puede fue suspendida? ¿Podría el Rav Yoshua ben Korja, que según algunas fuentes era el hijo de Rabbi Akiva,
simplemente haberse negado a aceptar dinero de Rabbi Akiva porque el dinero lo necesitaban quizás para que sus alumnos que ingresaban a las tropas de Bar Kokhba tuvieran alimentos en la lucha. Miren ustedes, Javerim y Javerot, Dorota Rishonim entiende que Yosef Flavius, en el libro de las Milhamot 766, está diciendo que después de la destrucción del segundo Beit HaMikdash, Vespasiano nacionalizó todas las propiedades pertenecientes a víctimas de la guerra que no habían dejado herederos conocidos porque los habían matado. Lo mismo sucedió después del fracaso de la revuelta de Bar Kokhba, cuando Turnus Rufus, otra vez lo tenemos aquí a este personaje, redujo al país a un estado de total sujeción. Y explica un episodio recogido por la Gemara en Masejet Shabbat 116, en dos partes del folio 116, en la A y en la B, en relación con Rabban Gamliel y su hermana Ima Shalom, discutiendo sobre su herencia ante un juez romano, también a la luz de esto, dado que su padre, Rabban Shimon ben Gamliel, había sido asesinado durante la guerra, ya sea por los romanos, ya sea por los Canaim, o había muerto por causas naturales, necesitaban llamar la atención del juez para que liberara la propiedad para que ellos la pudieran gozar. Miren, Javerim, en general la confiscación de las propiedades de los condenados a ser ejecutados era bastante común en el mundo antiguo e incluso más tarde. Encontramos a Ahav haciéndolo, fíjense ustedes, en el primer libro de Melahim, capítulo 21, y también a Yehoiahim en Vaikra Rabá 19:6, cuando Alejandro Magno sugirió como una solución para un caso en el que dos personas afirmaban que la otra merecía un tesoro encontrado, que él las habría ejecutado a las dos y se habría quedado con el tesoro él mismo. Miren, hasta aquí esto sirve un poco para ilustrarnos cómo era la época en la cual se vivía. Las personas ricas se volvían pobres porque el gobierno les confiscaba sus bienes. Las personas ricas y las personas pobres daban más de lo que podían porque había una causa nacional que defender, evitar que la gente se muera de hambre y poder proveer al ejército, a lo que no era un ejército formal, de alimentación y de pertrechos para poder defender la independencia perdida de lo que era en ese entonces Eretz Israel. Entonces, si suponemos que Rabbi Yoshua ben Korja escapó y se escondió después de la ejecución de Rabbi Akiva, es posible que Rufus, si es que vivía todavía, o sus secuaces, se hayan ayudado a sí mismos con sus posesiones, es decir, muchas veces las nacionalizaciones, las confiscaciones no son para el tesoro, sino para el tesoro del gobernante. Nosotros que hablamos también español, sabemos perfectamente que en países en ese idioma muchas veces los bienes quedan allí y no quedan para repartirse a la población. Bueno, volvamos a nuestro ya conocido Avot de Rabbi Natán en el capítulo 6:2, que dijo que Rabbi Akiva comenzó sus estudios yendo con su hijo a sentarse ante un maestro de niños, lo que implica que ya había estado casado y divorciado, o había quedado viudo antes de casarse con Rachel. Miren, Javerín, miren, Javeró, todo el romanticismo alrededor de Rachel, que incluso surgió en nuestras reuniones, de pronto se ve entorpecido con una realidad. Sí es cierto que Avot de Rabbi Natán, ya habíamos dicho de que ese texto está incorporado como externo a la Gemara y que fue escrito por ahí en el año 500, pero tenía la memoria de que Rabbi Akiva fue a estudiar con su hijo, con un maestro de niños. ¿Se acuerdan ustedes que yo había dicho? Y cada uno de los dos cogía la tableta, es decir, el pergamino,
para poder leerlo juntos, porque tampoco tenían medios para pagar un pergamino con los textos sagrados. Entonces, significa que para ese entonces él ya era padre, por lo tanto había estado casado antes. El libro Toldot Tanaim de Amoraim especula entonces que ese hijo era Rabbi Yoshua ben Korja. Ahora, nos detenemos aquí un segundito para volver a las relaciones entre Rabbi Akiva y Turnus Rufus. Miren, Javerim, los judíos siempre parecen tener una respuesta inesperada bajo la manga. Y yo diría, todos nosotros tendríamos que tener siempre preparada una respuesta porque no sabemos qué nos van a preguntar. Turnus Rufus, gobernador romano, fue destinado a Yehudá durante la primera mitad del siglo II y desafió a Rabbi Akiva a debatir una y otra vez sobre temas de fe, pero repetidamente se vio superado por las ingeniosas réplicas de los líderes de la Torá. Un tema sobre el que Turnus Rufus arengó repetidamente a Rabbi Akiva fue la mitzvah de Brit Milá, la circuncisión. Ya habíamos hablado por qué el Brit Milá ocupaba un lugar central en las discusiones de ese entonces. La alteración del cuerpo humano, y en particular del físico masculino, se los digo elegantemente, era un anatema para la cultura greco-romana. A lo largo del dominio romano, después de la destrucción del Segundo Templo, circularon una y otra vez decretos que proclamaban la circuncisión y otras mitzvot punibles bajo la pena de muerte. No obstante, el pueblo judío siguió arriesgando su vida para llevarlos a cabo. Mientras que los decretos intentaron acabar con el judaísmo por la fuerza bruta, Turnus Rufus intentó luchar contra la mitzvah de Brit Milá a partir de discusiones filosóficas. Rabbi Akiva era un líder amado y honrado del pueblo judío, ya lo sabemos. El gobernador romano ansiaba una victoria intelectual contra el más vilipendiado de sus enemigos. Rabbi Akiva había sido sorprendido enseñando Torá en público y por ello condenado a muerte. Sin embargo, incluso cuando Rabbi Akiva estaba sentado en el corredor de la muerte, encerrado bajo llave, Turnus Rufus lo buscó para hacerle preguntas. Y Turnus Rufus le preguntó a Rabbi Akiva, ¿cuáles son mejores, las cosas confeccionadas por el Todopoderoso o las que hace el ser de carne y hueso? Es una pregunta difícil. Si la hacemos así a alguien distraído, probablemente no va a contestar como Rabbi Akiva. ¿Qué contestó Rabbi Akiva? Lo que es mejor son las cosas hechas de las personas de carne y hueso. Eso es lo mejor. Turnus Rufus le dijo, pero cielo y tierra, ¿puede un ser humano hacer algo como esto? Rabbi Akiva dijo, no me hables de cosas que están por encima de los seres creados que no pueden controlarse. Más bien, háblame de las cosas que se encuentran entre los hombres. Y Turnus Rufus dijo, ¿por qué te circuncidas? Y Rabbi Akiva contestó, sabía que me preguntarías sobre eso, por eso me adelanté y te dije que las cosas hechas por el hombre son mejores que las hechas por el Todopoderoso. Rabbi Akiva entonces le trajo espigas de trigo y tortas o pasteles en vuestros países. Y le dijo, las espigas de trigo, fueron hechas por el Todopoderoso. Y las tortas, los pasteles, fueron hechos por el hombre. ¿Acaso no son los pasteles mejores que el trigo? Turnus Rufus replicó, si Dios tanto quería que los judíos fuesen circuncisos, ¿por qué no sale el bebé circuncidado del vientre de su madre? Rabbi Akiva respondió, ¿y por qué se le sale el cordón umbilical con el niño colgado
colgando hasta que la madre se lo corta, el gobernante quedó callado, porque el Todopoderoso no dio mitzvot al pueblo judío por ningún motivo más que para mejorarnos y refinarnos con ellos. Ese relato aparece en el Midrash Tanjuma de Parashat Tazria 8. Turnus Rufus Haverim no estaba desafiando al rabino Akiva solo sobre la circuncisión. Lo que irritaba a Turnus Rufus era la cosmovisión diametralmente opuesta que representaban Rabbi Akiva y su nación. En términos romanos, Turnus Rufus lo tenía todo: mujeres, prestigio, dinero, poder. La suya era la clase dominante, la de los vencedores, del poderoso imperio romano que tenía a sus pies el botín del mundo conocido en aquel entonces. Sin embargo, para gran irritación de Turnus Rufus, esa pequeña y oprimida nación, los Yehudim no renunciaron a su valiente sentido de dignidad y de determinación. El poderoso imperio romano no los asustó fundamentalmente. Harían todo lo posible para proteger sus vidas, pero no se acobardarían. No importa cuán golpeados fueran, no serían derrotados. Rabbi Akiva estaba en el corredor de la muerte y no cedió ni un centímetro en la discusión con Turnus Rufus, que a lo mejor le hubiera salvado la vida. Después de todo, razonó Turnus Rufus, la humanidad es una migaja en las grandes maquinaciones del universo. Pensaba que los esfuerzos humanos no valían nada contra la gran marea del tiempo y el espacio. Cielo y tierra. ¿Puede un hombre hacer algo como esto? ¿Por qué luchar contra lo que hay? Para Turnus Rufus el mundo existía como una jerarquía de poder y las fuerzas de la naturaleza tenían el mayor poder de todos. Fíjense en ustedes esta discusión filosófica. Nosotros cuando analizamos la personalidad de Rabbi Akiva, tratamos de verlas en todas las áreas, en todas las aristas, con todos los matices y también desde el punto de vista ideológico, en discusiones con los propios Jajamim y en discusiones con quienes traían la sabiduría de afuera. En cierto modo, parecía estar explicando Turnus Rufus a Rabbi Akiva que así como aceptaba que la naturaleza era más poderosa que la humanidad, Rabbi Akiva debía aceptar que Roma era más poderosa que el judaísmo. Pero Rabbi Akiva tuvo el descaro de responder: no me hables de cosas que están por encima de los seres creados que no se pueden controlar. Más bien háblame de las cosas que se encuentran entre nosotros los humanos. Para su forma de pensar judía, la naturaleza era un libro de trabajo para cumplir con los dictados de la Torá y al hacerlo realizar al máximo el potencial humano. Los grandes desafíos de la naturaleza, especialmente la naturaleza humana, no debían ser abandonados por la desesperación. Más bien, en opinión de Rabbi Akiva, cuando mayor era el desafío, mayor era la oportunidad de crecimiento. Rabbi Akiva, como todos los héroes de la Torá a lo largo de la historia judía, nunca creyó en el escenario sin salida. Y voy a continuar un instante más porque me gustaría que ustedes ayuden a analizar este relato que me parece fantástico. Cuando Turnus Rufus preguntó si Rabbi Akiva pensaba que lo que el hombre produjo podría ser mejor que lo que hizo el Todopoderoso, Rabbi Akiva no dudó. Por supuesto, lo que los seres humanos hacen de la naturaleza es mejor que las materias primas originales. Para eso creó el Todopoderoso la naturaleza en primer lugar. Y dijo que al octavo día la carne de tu prepucio será circuncidada, como leemos en Vaikra 12:3. ¿Qué está diciendo Rabbi Akiva aquí? Rabbi Akiva está tratando de comunicarle a Turnus Rufus que los estados naturales creados por Dios no son necesariamente buenos. El judaísmo no cree en tomar el mundo natural como es.
Se supone que debemos tomar los materiales que Dios nos dio y desarrollarlos, como Rabbi Akiva ejemplifica en la analogía con el pastel, la torta y las espigas de trigo. El hombre no está destinado a comer trigo tal como crece del suelo, sino a procesarlo y desarrollarlo hasta convertirlo en un producto completo. La realización de este propósito dado por Dios, construyendo sobre lo que se nos ha dado, cumple este papel de acuerdo con el mandato de la Torá. Cuando cada evento que se le presenta es visto como una oportunidad significativa y decidida para crecer, nada puede vencerlo. Cuando todo el mundo en su poder y grandeza es visto como un medio para una relación personal con el Todopoderoso, ningún esfuerzo por la bondad y la moralidad va a ser insignificante. La brutalidad salvaje del Imperio Romano se ha hundido, Javerim, Javerot, en las arenas del tiempo. Pero el pueblo judío, contra todo pronóstico, sigue vivo. Bueno, me gustaría si alguno de ustedes quiere hacer una brevísima interpretación sobre este relato. בבקשה. עליזה, בבקשה. Abre el micrófono. Rab, hay algo que recién dijiste y que hubo discusión, hubo puesta en común la clase pasada, vinculando un poco en Hadash Bahat Hashemesh, ¿no? Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Con este relato, yo siento que es absolutamente lo contrario. Es decir, eso que comentaste acerca de un escenario que nunca Rabbi Akiva se da por vencido, me parece que tiene que ver con este relato, ¿no? Y por supuesto sostenido en justamente los valores esenciales del pueblo judío, ¿no? Con esta discusión acerca del Brit Milá y de lo hecho por el hombre. Y desde ahí a mí me parece justamente eso, ¿no? Esa figura de Rabbi Akiva absolutamente, digamos, peleando y luchando por esa cosmovisión. En ese sentido me parece que este relato también ilustra. Muy bien. Gracias, Alisa. Yo quería, no sé si preguntar o decir lo que comentaste acerca de la naturaleza. O sea, es verdad que la función del hombre es procesar, como dijiste, la naturaleza. La pregunta es, ¿cuál es el límite? O sea, es verdad que es mejor el pan que el trigo, pero me pregunto hoy en el siglo XXI y ante la realidad que nosotros vivimos, ¿tiene límite ese proceso que el hombre hace con la naturaleza, el dominio del hombre sobre la naturaleza? ¿Cómo se maneja? Ok, si hay alguien más y si no, contesto. Estoy mirando. Pedro y Abraham y Jenny. Ok. Espera, primero Pedro, después Abraham y después Jenny. Tratemos de ser breves, lo único. Sí, Pedro, adelante. Peter, tienes que abrirle el micrófono. Lo que Rabbi Akiva le contestó a Turnus Rufus fue de que Dios, él quería explicarle que el Imperio Romano no era lo que el mundo fue creado, no era no traía afuera el potencial que el mundo tenía previsto. El Imperio Romano quería traer
beneficios al público, era como un gobierno totalitario que obliga a la gente de estar contentos y les dice qué es lo que es bueno para ellos. El Rabbi Akiva le estaba diciendo de que lo mejor es que cada uno se desarrolle a sí mismo y cada uno haga lo que es mejor para él y no lo que el gobierno decide que es mejor para él. Gracias, Peter. Abraham, bienvenido y adelante. No, gracias a ustedes. Llegué tarde porque me equivoqué con el horario, pero no importa. No escuché toda la narración, pero el final me da la idea, primero relacionarlo con el Brit Milá que hizo el pacto Abraham Avinu con Hashem. En ese pacto es una relación directa con esto de Rabbi Akiva, que también con todo esto, pero ahora justamente se está relacionando en la lectura de la Torá ahora, semanal, el tema de Jacob, que él habla para él, primero él, y segundo él con Hashem, por supuesto con el pacto, pero primero empezar a ver qué significo yo como yo. Entonces ahí está el tema para los demás. Piensen. Ok, gracias, Abraham. Y Jenny. Sí, no, bueno, yo nada más quería comentar de que, o sea, que me parece muy interesante la discusión porque al final se está hablando de o sea, como de la creación divina versus la creación humana y como del triunfo de o sea, y esta como pelea que también tiene que ver con Esav, estoy de acuerdo con esta semana que creo que de Esav viene Dom, que es Roma, que es como la razón contra la fe, ¿no? Con la Emuná. Y entonces, bueno, aunque el judaísmo también es la filosofía y la razón y todo, y pues ya nada más me recuerdo tantito al Kuzari, o sea, donde también es como esta discusión de cuál es como que todo el judaísmo se da en una manera dialéctica, en el diálogo se está como desarrollando la filosofía, la ética, y entonces en el diálogo con Roma, o sea, eso es como lo que a mí me encantaría como rescatar, que tengo por ahí como destiempos, ¿no? O sea, como que sí hubo un diálogo muy profundo y muy importante entre Roma, Grecia y el judaísmo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se fue desarrollando toda la cultura y me parece como muy interesante que Rabbi Akiva con esta discusión con este Titus, o con, ya no me acuerdo cómo se llamaba, van como construyendo esta filosofía, ¿no? Van como construyendo este diálogo. Esa era como una jebruta también. O sea, al final él estaba estudiando con alguien no judío y estaba construyendo contenidos toraicos y filosóficos, que también Grecia influyó muchísimo en eso, ¿no? Aristóteles y bueno, todos los que ya conocemos. Entonces me parece muy interesante, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Sí, Yo solamente voy a hacer un muy breve comentario porque lo que ustedes dicen, recuerdan que empezamos nuestra reunión preguntando cómo se llega al paraíso. Ya estamos llegando al paraíso porque ustedes entienden muy bien, cada uno a partir de vuestros propios puntos de vista, material que no es absolutamente nada fácil para poder comprender, como este diálogo entre estas dos figuras. A este te digo, nosotros decimos Asher bara Elohim la'asot. Es decir, Dios hizo lo que hizo, y lo decimos en el Kiddush los viernes, etc., la'asot, para que nosotros terminemos el trabajo. Vaihulu Hashamayim be'aretz, etc. Y sobre cuáles son los límites, también están en los primeros versículos de Bereishit, que hablan de Dios puso al hombre para guardar, para trabajar el paraíso y para custodiarlo, lishmoroto. Lishmoroto significa tomar la naturaleza y evitar que sea destruida. Y ese mandamiento de aquel entonces sigue válido para hoy. Estoy viendo el reloj y se nos va el tiempo, así que voy a acelerar un poquito para que podamos redondear un poco esta idea. Así es, Javerim, como el Rav Nisim Gerondi, conocido por su acrónimo el RAN, interpreta la cadena de eventos descritos
en Nedarim del Talmud. El Ran es el comentarista más importante de Nedarim, diciendo que Rabbi Akiva siempre triunfaría sobre él, ya que citó versículos bíblicos ante el emperador y los enfocó con las palabras que pronunció. No es de extrañar que Turnus Rufus volviera entonces a su casa todos los días con tristeza y odio escritos en su rostro. Su esposa le preguntó, ¿por qué tienes un ceño fruncido, tan enojado en tu rostro? Y él respondió, por Rabbi Akiva, que me enoja todos los días. Ella le dijo, el Dios de esa gente, de los Yehudim, odia el libertinaje. Solo dame tu permiso, escuchen bien, Javerim, escuchen bien, Javerot, solo dame tu permiso y lo haré tropezar a Rabbi Akiva y lo haré pecar. Solo dame tu permiso y lo haré tropezar y lo haré pecar. Esas frases automáticamente se deben asociar con un incidente de otro de los Tanaim con su propia esposa. Pero vamos a dejar esto de lado. Turnus Trupus dio su permiso, ella se maquilló y con el atuendo más atractivo fue a ver a Rabbi Akiva. Leyendas como esta se repiten en otros casos del período. Otra versión ligeramente diferente de esta leyenda se puede encontrar en el Midrash Yelamdenu, presentado por Shimon Adarshan, Rabbi Shimon Adarshan, Shimon, el orador bíblico, al final del primer volumen de un libro llamado Yalkut Torah, que fue impreso en Salónica en el año 1526. La versión fue copiada de esa fuente y luego insertada en varias obras, incluso en la obra llamado Beit HaMidrash de Jelinek. La segunda edición de esta obra fue publicada en Jerusalén en los años 1937 y 1938. Y dice, se cuenta la historia de Turnus Rufus que trató de imponer su voluntad a Rabbi Akiva. En el libro dice Rabbi Akiv, sin la Hey y sin la Aleph, pero no pudo encontrar una manera que le permitiera alcanzar ese objetivo. Su esposa le dijo, tengo un plan que le permitirá imponerle, que te permitirá imponerle su voluntad. Se vistió con uno de los mejores atuendos, se paró junto a la entrada principal de su casa, de la casa del estudio sagrado de Rabbi Akiva. El encuentro entre los dos fue breve pero fatídico. La mujer se convirtió al judaísmo y se convirtió en la tercera esposa de Rabbi Akiva. Es importante aclarar, según este texto, que Rabbi Akiva se casó con la esposa de Turnus Rufus después de que murieran tanto Rachel como Turnus Rufus. Un comentario atribuido a Rashi sobre Nedarim 50b explica que Turnus Rufus era alguien que siempre debatía con Rabbi Akiva sobre la validez del judaísmo y perdía. Finalmente le dijo esto a su esposa, quien le dijo que ella intentaría hacerlo pecar, ya que ella era muy hermosa. Ella se acercó a él y reveló sus muslos. ¿Qué hizo Rabbi Akiva? Escupió, salivó, se rió y luego lloró. Cuando ella le preguntó por qué lo hizo, él dijo que escupió porque ella y toda su belleza provenían de una gota maloliente, haciéndose consciente de que no debía pecar con ella. Gota maloliente que ustedes conocen de Pirkei Avot. ¿Y por qué lloró? Porque su belleza, la belleza de esa mujer impresionante, llegaría un momento en el cual eventualmente se pudriría en la tierra. ¿Por qué se rió? Porque ella eventualmente se convertiría y se casaría con él. Ella le preguntó, ¿puedo arrepentirme de hecho? Contestó afirmativamente. Ella se arrepintió por haberse atrevido a hacer semejante acto,
Se convirtió al judaísmo y finalmente se casó con Rabbi Akiva. Vamos a detenernos aquí porque tengo algo para decirles sobre el tema de Teshuvá, sobre un tema parecido con otro Raf, Eliezer ben Dordía, que seguramente más de uno de vosotros conoce. Así que si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario sobre estos relatos que se complementan o no, pero que giran alrededor del mismo tema, mirándolo de distintas maneras. Dos javerim o dos javerot, o un javer y una javerá, para poder terminar la clase a tiempo. Por ahora yo no veo manos, Raf, así que puedes seguir avanzando. Ok. Miren, Javerim, dudo que el nivel de Teshuvá de esta mujer, que al final fue la esposa de Rabbi Akiva, fuera el nivel de Teshuvá del rabino Eliezer ben Dordía, ya que no murió después de hacer Teshuvá. Se ha enseñado, se dijo que Rabbi Eliezer ben Dordía, que no dejaba fuera a ninguna ramera del mundo sin acudir a ella. Una vez se enteró de que había una prostituta en uno de los pueblos junto al mar que aceptó una bolsa de monedas para alquilar su cuerpo. El Raf tomó una bolsa de monedas y cruzó 7 ríos por ella. Mientras él estaba con ella, ella exhaló y dijo: como este soplo no volverá a su lugar, también o tampoco lo hará Eliezer ben Dordaya, que nunca va a ser recibido en arrepentimiento. Entonces él se sentó entre 2 colinas y montañas y exclamó: oh colinas y montañas, suplicad misericordia para mí. Ellos se respondieron: ¿cómo rezaremos por ti? Nosotros mismos lo necesitamos, porque está dicho: porque los montes se apartarán y los collados desaparecerán. Entonces exclamó: cielo y tierra, suplicad misericordia para mí. Ellos también respondieron: ¿cómo rezaremos por ti? Nosotros mismos necesitamos de misericordia, porque está dicho: porque los cielos se desvanecerán como humo y la tierra se envejecerá como un vestido. Luego exclamó: sol y luna, suplica misericordia para mí. Pero también respondieron: ¿cómo rezaremos por ti? Perdónenme que acelere la dicción. Nosotros mismos lo necesitamos, porque está dicho: entonces la luna se avergonzará y el sol se avergonzará. Él exclamó: vosotros, estrellas y constelaciones, suplicad misericordia para mí. Dijeron ellos: ¿cómo oraremos por ti? Nosotros mismos la necesitamos, porque está dicho: y todas las huestes del cielo se secarán. Son todos versículos tomados de las Escrituras, dijo él. Entonces el asunto depende solo de mí. Entonces el asunto depende solo de mí. Puso su cabeza entre sus rodillas, lloró en voz alta hasta que su alma partió. Entonces se escuchó una voz celestial, un bat-kol que proclamó: Rabbi Eliezer ben Dordaya está destinado a la vida del mundo venidero. Ahora, aquí hubo un caso de pecado que no sea la idolatría y sin embargo murió. También en ese caso, como era tan adicto a la inmoralidad, es como si hubiera sido culpable de idolatría. La inmoralidad de este tipo con la idolatría están muy unidos en muchos espacios de las mitzvot del judaísmo. Rabí al oírlo lloró y dijo: uno puede adquirir la vida eterna después de muchos años, otro en una hora. Habíamos escuchado esto adjudicado también a Rabbi Akiva. El rabino también dijo: no solo se aceptan penitentes, incluso a los penitentes, a quienes se arrepienten, se los llama rabí. Ese relato está en Masejet Avodah Zará 17a. Por otra parte, no está claro que la esposa de Turnus Rufus requiriera de un arrepentimiento tan severo. Se cuenta una historia muy similar de un pecador que se arrepiente con respecto a Rahab. ¿Se acuerdan ustedes de Rahab, verdad? La prostituta de Jericó. Momentos después de arrepentirse por ser una prostituta después de 40 años, recibió el Espíritu Divino. Vean ustedes Rashi en el 2º capítulo del libro de Yoshua.
Y más tarde, Rahav, dicen los sabios, se casó con el propio Yoshua. Esta historia no es demasiado conocida, aunque es más familiar que la historia de la esposa de Turnus Rufus y Rabbi Akiva. Tengo un minuto más o voy a detenerme aquí. Podría avanzar, no sé qué opinas de Ethel, si avanzo con un poco más de explicación para cerrar el tema, por lo menos por hoy. Yo diría que sí. Ok, para que podamos apreciar hasta dónde llegan las explicaciones, les traigo aquí lo que escribió Rabbi Jonathan Eibeshutz, autor de Yarot Dvash, que cita a la Arizal diciendo, escuchen bien, que Rabbi Akiva era un Gilgul Neshamot, la transmigración del alma de Zimbri y de Cosbi. Cosbi fue la transmigración de la esposa de Rufus. Entonces se casó con ella después de que ella se convirtió, corrigiendo así el error cometido por esa pareja anterior, donde Zimbri se asoció con ella sin que ella se convirtiera. En cuanto a cualquier evidencia de que Rabbi Akiva realmente actuó en esta visión, en esta profecía y se casó con ella, la Gemara en Nedarim 50 la menciona, como habíamos visto al inicio de la clase, como una de las 6 fuentes de la riqueza de Rabbi Akiva. Y todos los comentaristas allí, tanto el Ran, Tosafot, el Rosh, dicen unánimemente que se casó con ella y que su riqueza se convirtió en parte de sus bienes matrimoniales. Esto que dice la gente, la oveja sigue a la oveja, sepamos que Rabbi Akiva es una tipificación de Yaakov Avinu. Abreimele hace un rato trajo a Yaakov a la clase, y para esto, Akiva son las letras de Yaakov. Y así como Jacob fue el pastor de su suegro, por lo que Akiva también fue el pastor de su suegro, y como Jacob tenía 2 esposas, así Akiva se casó con la hija de Calva Sabúa y con la esposa de Turnus Rufus. Rabbi Akiva, Javerim y Javerot, fíjense ustedes hasta dónde llegan los comentaristas impresionados por esta historia, buscando encontrarle sentido y, a mi gusto, complicando los argumentos. Y cuando se necesitan tantos argumentos, parece ser de que no hay seguridad de lo que se está hablando. Rabbi Akiva es una chispa de Moshe Rabbeinu, alaba Shalom, y lo que le sucedió al ser el pastor de Calva Sabúa es una tipificación de Moshe Rabbeinu, alaba Shalom. Él era el que pasaba el rebaño de Yitro y Jacob el rebaño de Labán, y así también su toma de su hija, una tipificación de Rachel y Tzipora, y su toma de la esposa de Turnus Rufus, como la toma de Moshe Rabbeinu de la reina de Cush. Parece que, según el Ari, estoy complicándome solo, la razón por la que Rabbi Akiva se casó con la esposa de Turnus Rufus fue su conexión con Jacob y Moshe. Su vida reflejaba sus vidas, y esto era una continuación de esa tendencia, por así decirlo. Quizás esta es la razón por la que recibió una visión de que se casaría con ella, para empujarlo a hacer eso como una continuación de su vida que refleja las de Jacob y Moshe. Y podemos seguir, pero creo que hasta aquí les hemos presentado un panorama que, si bien es complicado, tiene lo que yo llamo un poco de sal y pimienta, que nos enriquece sabios anteriores a nuestra generación, pero que no convivieron junto con Rabbi Akiva. Trataron de interpretar y de ver su vida tan sacrificada, su vida tan dolorosa y su vida tan rica, que nos legó tantas cosas preciosas. Ahora sí, tenemos lugar para 1 o 2 comentarios. No se anima nadie. Javerim. Aquí yo quiero hacer un comentario, ¿puede ser? Ethel, ¿estás ahí o estás fuera? Ahora sí, en un momento.
Se cortó, se corta. A ver, Galia habla. Bueno, no, solamente que así como la Torá y todo el texto bíblico trata de hacer analogías, ¿no? Y siempre estamos comparando y estamos viendo cómo Moshe pastoreó las ovejas de su suegro. Como que me da la sensación que ya fuera de la Torá, también hay una necesidad de poner también este mismo lineamiento, ¿no? Rabbi Akiva, también él era el pastor de las ovejas de su suegro, se casa también con la hija de Calvasabú, se casa también con la hija de Turnususi. Como que extra Torah también hay una necesidad de seguir esa misma línea. Es una sensación, no sé, nada más. Bien, gracias, Galia. Ya volví. Así que adelante, quien quiera. Comentarios. Si es que alguien se decide, voy a decir solamente de que las figuras arquetípicas casualmente se caracterizan por la repetición de los motivos. Y esos motivos, en definitiva, quedan en la memoria popular y se van confundiendo. Y luego, en una obra de arte, se unen fantásticamente, porque tratar de explicar algo a partir del hecho de que estemos tratando de ver si hubo o no hubo transmigración de almas, y casualmente esas transmigraciones de almas sirven para solucionar los defectos y las faltas cometidas por el original, no hace más que confirmar el criterio de la teoría de la transmigración, que como alguna vez ya lo hemos visto, no es una característica que nació dentro del judaísmo, por decirlo en una forma elegante. Sí, Jenny, por favor. Abre el micrófono. O sea, me parece muy interesante dos cosas. Una, que por qué tantas pruebas, ¿no? O sea, como que para llegar a un lugar como el de Rabbi Akiva o de cualquier maestro o de cualquier profeta o lo que sea del judaísmo o maestro, lo que sea, hay que pasar por un chingamadral, digo, por muchísimas pruebas, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que la pregunta sería esa. Y la otra, lo de la transmigración, o como que me llamó la atención que Yerahmiel hablara del ticún de la chispa de Moshe Rabenu, porque en el libro de supersticiones, no habla, o sea, como que la transmigración de las almas no es una teoría original del judaísmo, es como más de los cabalistas, a pesar de que en el rezo decimos en la noche el Shema de Gilgul HaKelim. Entonces es como si todos estuviéramos haciendo de alguna manera un tikún de las almas de nuestros ancestros, de nuestras ancestras, tanto en los colectivos del pueblo, tanto como en nuestras vidas individuales, ¿no? Y entonces, pues me parece muy interesante que Yerahmiel se haya acercado a esa parte mística, así a la que tanto, o sea, que es un racionalista eminentemente talmúdico, maimonidiano y toraico, pero pues me pareció muy interesante que haya como tocado esta parte, que sí, pues que de alguna manera, pues todos lo vivimos, todos estamos haciendo un ticún de quién sabe quién, no sabemos si de transmigración, de vidas nuevas, de vidas pasadas, seguro de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, y después en lo colectivo también, ¿no? De almas de los grandes, ¿no? Entonces, bueno, pues cada quien sabrá en su desarrollo de qué va su ticún y su misión un poquito, ¿no? Entonces me gustó mucho eso, me gustó ese acercamiento también. Ya. Ya, ok. Raf, no sé si quieras referirte, bueno, no, lo dejo para otro día. Esto de los arquetipos, que creo que es muy importante, porque Moshe y Rabbi Akiva tienen muchos puntos de conexión en el Midrash permanentemente, ¿sí? Desde la entrega de la Torá y la interpretación de la Torá son como dos figuras que todo el tiempo van de la mano, porque
a lo mejor porque sin Torah escrita o porque Torah escrita y Torah oral no se pueden separar. Sería un tema como para poder pensar un poco más a lo mejor. Bueno, vamos a finalizar. El hecho de que yo traiga teorías no significa que coincido con cada una de las teorías que presento, sino que les abro, Javerim y Javerot, un abanico lo más amplio que puedo a partir de la documentación que está a mi alcance, que es obviamente muy limitada, y a partir de los estudios que hago, que son obviamente muy limitados, para compartir con ustedes la emoción del descubrimiento y poder llegar al Gan Eden tratando de entender aquellas cosas que hasta ahora estaban ocultas, aunque las hemos estudiado muchas veces, sin poder llegar hasta el fondo y sin poder llegar hasta el meollo de lo que pensamos. Hoy trabajamos un poco la filosofía de Rabbi Akiva sobre temas tan importantes como la creación en su conflicto con Turnus Rufus. Sobre quiénes fueron los otros hijos de Rabbi Akiva, pregunta alguien en el chat. No sé, no he encontrado ninguna constancia sobre hijas e hijos aparte de quien hemos nombrado, el Rav Bar Korja, que todos coinciden que fue su hijo. Pues Javerim, los esperamos, si Dios quiere, la semana próxima. Mil gracias por acompañarnos y compartir estos momentos preciosos de estudio y de descubrimiento colectivo. Gracias a todos los que participaron, hemos aprendido muchísimo de ustedes. La verdad, les felicito de todo corazón. Muchas gracias, Javerín, muchas gracias, Javerot. Espero que quienes no han hablado hasta ahora lo hagan la semana próxima o en las próximas cuando nos volvamos a ver. Muchas gracias y que tengamos todos mucha salud. Gracias, Javerín.